Bienvenidos a tu programa ¿Dónde estás? El pecado trastorna la armonía y el orden dispuestos por Dios. Comenzamos. Nuestro tema del día de hoy. ¿Qué quiso decir el autor sagrado? Hola, sean bienvenidos. Estamos transmitiendo para la provincia eclesiástica de Tlanepantla. Es nuevamente un gusto poder recibirte en esta tu casa. Mi nombre es Virginia Alvarado y conduciré tu programa ¿Dónde estás? El tema de hoy es ¿qué quiso decir el autor sagrado? Estarás de acuerdo que en la historia de la humanidad siempre han existido informaciones anunciando el fin del mundo. Sin embargo, el mundo continuó su camino. La vida siguió y no se terminó el mundo. Es decir, no es nuevo este tipo de noticias. Inclusive en los momentos más críticos de la humanidad, sabemos que siempre surge este tipo de información. Actualmente vivimos este tipo de pandemia que es muy delicada, que debemos de tener todos los cuidados y nuevamente vuelve a surgir información que anuncia el fin del mundo. Con esto se genera angustia, miedo, temor y pues todas aquellas tipos de emociones, olvidando por completo pues toda la misericordia y esperanza que trae la palabra de Dios. Y bueno, todas estas noticias, muchas de ellas toman como base a la Sagrada Escritura. Por eso, en este contexto, el tema que quiero tratar contigo el día de hoy es ¿qué quiso decir el autor sagrado? Para ello, vamos a comenzar con una oración para ofrecer estos momentos de estudio. En ti, pues, Señor y Dios mío, pongo toda mi esperanza y refugio, y en ti, Señor, pongo todo mi dolor y angustia, porque todo lo que miro fuera de ti lo veo vacío y cambiante. Porque no me aprovechará tener muchos amigos, ni me podrán ayudar los defensores valientes, ni me darán buenos consejos los consejeros discretos, ni los libros de los científicos me podrán consolar, ni alguna cosa preciosa librar, ni algún lugar secreto me podrá esconder, si tú mismo no estás presente y me ayudas, me consuelas y me proteges. Porque todo lo que parece darnos la paz y bienaventuranza es nada si tú estás ausente, porque tú eres el fin de todos los bienes y la luz de nuestra vida, y por ello esperar en ti es nuestra mayor consolación sobre todas las cosas. A ti, Señor, levanto mis ojos, en ti confío, Dios mío, Padre de misericordia, que has donado a tu único Hijo por amor de estas pobres criaturas. Amén. Para poder responder esta pregunta, tenemos que hablar primero de la palabra humana y palabra divina. En el documento del Vaticano II tenemos una constitución dogmática, la Divina Revelación. Y en el número 12 dice lo siguiente: Dios habla en la Escritura por medio de hombres y el lenguaje humano. Asimismo, encontramos también en el credo lo siguiente: creo en el Espíritu Santo, que habló por los profetas. Y encontramos en la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículos del 1 al 2, de muchas veces y de muchos modos, Dios habló a nuestros padres
por medio de los profetas y en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo. Como vemos, Dios habla por medio de hombres. La palabra divina se hace palabra humana. Por eso, en orden a captar la palabra de Dios, debemos conocer el significado a través de la palabra humana. Vamos a ver las múltiples facetas que tiene la palabra humana. La palabra humana tiene múltiples facetas. Por ella podemos penetrar en el mundo y captar su sentido y su ser. Además, nos servimos de la palabra para expresar nuestra interioridad. Con un yo y para entrar en comunicación con el otro al que nos dirigimos con un tú. Así se crea mediante el lenguaje una relación. De ahí que sean múltiples las funciones de la palabra. Tenemos así la función informativa. Con ella entramos en relación con la naturaleza, el mundo y la historia. Informamos sobre hechos, cosas y sucesos. Es la capacidad de llamar a la existencia, de nombrar, conocer, ordenar, distinguir, interpretar y profundizar. Como ejemplo, tenemos que Adán es capaz de poner nombre a los animales, es decir, de distinguirlos, de dominarlos. Función expresiva o manifestativa. En esta función, el hombre entra en relación consigo mismo. Expresamos nuestra interioridad y sentimientos, nuestra participación en cosas y sucesos. Es la capacidad de entrar en sí mismo, de apropiarse, de autocompadecerse. Es la interioridad que Adán nos comunica al contemplar a su mujer. Y por último, tenemos la función interpelativa. Somos capaces de ponernos en relación con los demás. Apelamos al interlocutor, provocando su respuesta en acción, influyendo sobre él, impresionándole. Es la capacidad de comunicarnos, de encontrarnos. El hombre se comunica con su mujer. El hombre es relación. Dios, al revelarse, se nos abre, se nos entrega y se nos da. Y al donársenos, quiere entablar un diálogo con nosotros. Espera nuestra respuesta en el mismo nivel. En nuestra cultura, la palabra está muy devaluada. Decimos, pero no hacemos. Prometemos, pero no cumplimos. Hablamos, pero no actuamos. Y así te podría mencionar bastantes ejemplos. Y quizá todo esto lo podemos resumir en dichos populares que posee nuestra cultura. Por ejemplo, alguno de ellos es: obras son amores y no buenas razones. Del dicho al hecho hay mucho trecho, etc. Encontramos así que en las culturas antiguas la palabra conserva siempre su eficacia y su validez, pues la palabra bendice o maldice, y para la mentalidad de la cultura hebrea significa tanto una palabra pronunciada o escrita, como un suceso de la naturaleza o de la historia. De ahí que el sentido bíblico incluye la obra y la palabra, el decir y el hacer. Hemos hablado así de la palabra humana, de modo que hablar es propio del ser humano. Palabras y lenguaje son elementos constitutivos de la existencia humana. Por ello, la semejanza de un hombre con Dios está en la capacidad
de la palabra, capacidad de escucha, de silencio meditativo, de respuesta amorosa y de respuesta comprometida. Quiso Dios con su bondad y sabiduría revelarse a sí mismo y manifestar el misterio de su voluntad. En esta revelación, Dios invisible, movido de amor, habla a los hombres como amigos. La Biblia, en la historia de la palabra de Dios dirigida a los hombres, la palabra creadora, la palabra que llama a la existencia a las cosas, palabra que también llama a Abraham y a Moisés y a otros tantos para que lleven a cabo una misión. Palabra que es don y exigencia, palabra que cumple las promesas y por eso es eficaz y permanente, que irrumpe en los profetas para anunciar y proclamar la acción salvífica de Dios en la historia, pero también para denunciar la infidelidad del pueblo con él. Palabra que se difunde, palabra que crece y se robustece. Nunca está esta palabra encadenada. Aquí surge una pregunta. ¿Quién toma la iniciativa de la revelación? Estarás de acuerdo que no somos nosotros que hemos buscado a Dios, sino Él, el Dios bondadoso que ha nacido a nuestro encuentro. Es la bondad de Dios, fruto de esta bondad. Ahora, ¿qué es lo que Dios nos revela? Pues nos revela a Jesús mismo, porque en Él se nos muestra quién es Dios, quién es el hombre y cuál es el proyecto divino de salvación para nosotros los hombres. De esta manera, quiso Dios revelarse a sí mismo y manifestar el misterio de su voluntad. Ahora, ¿para qué se nos revela Dios? Pues ante todo para la salvación, para la participación en la misma vida de Dios. De manera que tenemos que revelación y salvación se identifican. Por Cristo, en la palabra hecha carne, por medio del Espíritu, los hombres pueden llegar a participar de la naturaleza divina. Ahora, ¿cómo se revela Dios? Se revela a través de obras y palabras que están fuertemente ligadas. Son los medios por los que Dios se revela a los hombres. Dios entra en la historia humana a través de sus obras y Dios mismo comenta su actuar por medio de sus palabras. Este modo de actuar de Dios respeta nuestro actuar y de cómo entramos en relación con los demás. Nosotros nos comunicamos con los demás a través del lenguaje, que no se limita a las palabras, sino a través del lenguaje, actitudes, obras, es decir, la vida entera. Te invito a que vayamos a una breve pausa y regresando continuamos viendo cómo se revela Dios. Regresamos. Vamos a un corte. Envía tus comentarios al 5570 07 2489. Regresamos. Estamos de regreso y el tema que estamos tratando el día de hoy es ¿qué quiso decir el autor sagrado? Para poder contestar esta pregunta, estamos viendo la palabra humana y la palabra divina. Ya en el segmento anterior hablamos algo de la palabra divina y nos quedamos con la pregunta ¿cómo se revela Dios? Tenemos así un libro, Escucha Israel, del autor Carlos Cunco, y él menciona que a veces se puede dar una trilogía, es decir, palabra, obra, palabra, una palabra que anuncia y predice, una obra que es reveladora y que cumple lo anunciado. Posteriormente, una palabra que clarifica la ambigüedad del acontecimiento, que lo interpreta, que lo esclarece
que lo narra y que lo recuerda. Por ejemplo, Dios se aparece a Moisés para anunciarle ese proyecto de liberación para el pueblo de Israel que está esclavizado en Egipto. Esa palabra tiene su cumplimiento, pues el pueblo sale de Egipto camino a la libertad. El acontecimiento es en sí muy revelador, pero necesita de una palabra que explique su sentido, que disipe esa posible ambigüedad, es decir, no salieron por casualidad, no salieron para morir en el desierto, fue Yahvé quien los liberó para darles vida. Además, vendrá también la palabra que se encargará de narrar el acontecimiento a las generaciones futuras para que se guarde como memoria. También menciona que hay un esquema bipartito, es decir, obras y palabras. Por ejemplo, Jesús anuncia y realiza el reino de Dios, predica y hace señales curando a los enfermos y expulsando a los demonios. Tenemos otra pregunta. ¿A qué destinatarios se dirige la salvación de Dios? La revelación, salvación, es para todos los hombres, sin exclusión de nadie. Todos somos destinatarios y escogió al pueblo de Israel para que fuera el depositario de sus promesas y por medio de él toda la humanidad tuviera acceso a Dios por medio de Cristo. Y por medio de él se ofrece la salvación a todos los hombres. Deseando Dios con su gran amor preparar la salvación de toda la humanidad, escogió a un pueblo en particular para transmitir y llevar a cabo sus promesas. Esto no solamente es para los cristianos, sino para todos aquellos hombres de buena voluntad. Y Cristo murió por todos. Y la vocación suprema, en realidad la del hombre, es una sola, es decir, la vocación divina. Debemos creer que el Espíritu Santo ofrece a todos que en la forma en la que solo Dios conocerá, se asocia a la humanidad a este misterio. Ante esta realidad, la misión de Israel es contemplar, interpretar las obras maravillosas de Dios en la historia de la salvación y a la vez escuchar las palabras del Señor proclamadas por los profetas. Esta misión se va realizando en la medida en que Israel es capaz de recordar y de concentrar en su memoria y a la vez de transmitirlo a cada generación por los diversos medios, ya sea a través del culto, de las leyes, de la práctica de su vida, inclusive de algunos escritos. De ahí que esto se convierta en el dato fundamental de la transmisión de lo que Dios ha revelado y que posteriormente se irá poniendo por escrito. Para que nosotros podamos saber qué quiso decir el autor sagrado, nosotros tenemos que saber las distintas formas que el autor sagrado presenta un hecho o una palabra, porque en ocasiones hay lecturas de un mismo acontecimiento que tiene diversas interpretaciones de esa misma realidad. La historia que se está viviendo en cada época o en cada comunidad hace que se vea de distinta forma el acontecimiento del pasado, ya que cada generación exige que se actualice el significado de ese acontecimiento pasado
para el aquí y el ahora de la comunidad concreta. Esto corresponde, por una parte, a las costumbres de la antigüedad, en un proceso en donde la actualización de la palabra de Dios tiene que ser viva para cada generación. El interés de los agiógrafos se le llama a los escritores sagrados agiógrafos, personas escogidas por Dios para poder poner por escrito su palabra divina. El interés que ellos tienen es presentar la interpretación y actualización de ese acontecimiento o de las palabras, no tanto el hecho tal como sucedió o la materialidad de las palabras. Por ejemplo, el Génesis encontramos la narración, el acontecimiento de la creación. Y se va diciendo qué fue creando Dios, mas no nos explica cómo lo hizo, porque no era la intención del autor sagrado. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver las bienaventuranzas de Mateo y San Lucas. Vamos a comenzar con San Mateo. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Vamos a ver ahora a San Lucas. Bienaventurados los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre ahora, porque serán saciados. Como podemos observar, hay ciertas diferencias en Mateo como en Lucas. Tanto Mateo como Lucas han interpretado las bienaventuranzas de acuerdo a sus oyentes originarios. San Mateo está hablando en tercera persona. San Lucas está utilizando la segunda persona. Por ejemplo, Mateo se dirige a una comunidad judeocristiana que entiende correctamente lo que significa pobres de espíritu, es decir, los que ponen su confianza en el Señor y por lo mismo eligen ser pobres. O también lo que se entiende por hambre y sed de justicia, que es deseo vivo de cumplir la voluntad o plan de Dios. Lucas ha interpretado y actualizado el mensaje de Jesús. Ya no se dirige a todos como lo hace Mateo, sino se dirige solo a sus discípulos. Es decir, es un mismo grupo visto bajo diferentes enfoques. A estos bienaventurados, Jesús les avisa que al llegar el reino de Dios, su situación va a cambiar. Por eso las bienaventuranzas tienen un sentido teologal, es decir, mencionan el actual de Dios, el actuar de Dios. En la Constitución de Iberbún número 11 menciona lo siguiente: como todo lo que afirma los agiógrafos, autores inspirados, lo afirma el Espíritu Santo, se sigue que los libros sagrados enseñan sólidamente y fielmente y sin error la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para salvación nuestra. Para descubrir el verdadero sentido del texto sagrado, hay que tener en cuenta el contenido de toda la unidad de la escritura. Todo esto es muy importante porque muchas veces manipulamos la escritura con libros sueltos y los sacamos de su contexto sin una auténtica comparación con otros pasajes que nos pueden ayudar a ver el sentido global que se descubre en la totalidad de la escritura. Y esto es un peligro
del que nadie está exento. Es lo que comúnmente sucede cuando al tomar un texto solamente de la Escritura, como el Apocalipsis, y lo sacamos de su contexto, lo sacamos de la unidad de toda la Escritura para ver solamente como un texto individual, corremos el peligro de interpretar, de darle una interpretación inadecuada, algo sumamente contrario a lo que el escritor sagrado realmente quiso escribir y darnos a entender. Vamos a una breve pausa. Regresando, vamos a ver que para poder descubrir la intención del autor, tenemos que ver lo que se llaman los géneros literarios. Regresamos. Vamos a un corte. Envía tus comentarios al 5570 07 2489. Regresamos. Ya estamos de regreso. El tema que estamos tratando el día de hoy es ¿qué quiso decir el autor sagrado? El tema es interesante y es que ha llamado mi atención el hecho de que en estos tiempos que hemos vivido de pandemia ha habido infinidad de información, noticias, donde se menciona que está cercano el fin del mundo. Porque lo dice el libro del Apocalipsis, un libro que se encuentra en la Sagrada Escritura. Pero lo que más llama mi atención es que existen o circulan noticias en donde ven alguna imagen que se forma en las nubes por el aire que va soplando y bueno, se forma alguna figura y por ahí se mencionaba que se habían formado imágenes de unos caballos y enseguida se relacionó con los jinetes del Apocalipsis y se toma ese hecho como verdadero. La formación de estos aparentes caballos en las nubes y dicen, bueno, mira, es que el libro del Apocalipsis menciona a los 4 jinetes y pues aquí se formaron caballos en las nubes y son los jinetes que menciona el Apocalipsis, de manera que está inminente el fin del mundo. Pero hay algo que se ha olvidado. Tomar en cuenta lo que son los géneros literarios. Ellos nos ayudan a descubrir la intención del autor. Y hay que tener en cuenta estos géneros literarios porque ellos nos van a ayudar a descubrir lo que realmente el autor sagrado puso por escrito, según su tiempo, su cultura. De modo que los géneros literarios son propios de la época del escritor sagrado. Y esto nos ayuda a ver y conocer los modos de pensar, de expresarse, de narrar que se usaban en el tiempo del escritor y también las expresiones que se solían emplear en una conversación ordinaria. Tenemos así que San Juan Pablo II mencionaba ya en su discurso sobre la interpretación de la Biblia lo siguiente, que una idea falsa de Dios y de la encarnación lleva a algunos cristianos a una orientación contraria. Tienden a creer que siendo Dios el ser absoluto, cada una de las palabras tiene un valor absoluto, independiente de todos los condicionantes del lenguaje humano. Cuando Dios se expresa en el lenguaje humano, no da a cada expresión un valor uniforme, sino que emplea todos los matices posibles con una gran flexibilidad, aceptando también sus limitaciones. Y es que la palabra de Dios que nos comunica la verdad en orden a nuestra salvación es vida para todas las generaciones. Por eso la Biblia
tiene que ser interpretada y actualizada para que conserve siempre su valor y establecer un puente entre el autor y el lector a través del texto para así descubrir qué quiso decir el texto en el pasado y lo que significa hoy. Por ejemplo, tenemos el pasaje del encuentro entre Felipe y el eunuco. Felipe le pregunta al eunuco, ¿entiendes lo que estás leyendo? La respuesta es contundente. ¿Y cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? De ahí surge la pregunta clave para la interpretación que tendrá eco en la actitud evangelizadora de Felipe. Por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Felipe tomó la palabra y a partir de aquel pasaje le anunció la buena nueva de Jesús. La interpretación bíblica, entonces, no solo pretende descifrar el pasado, sino actualizar el mensaje bíblico. Nos encontramos ante textos del pasado, escritos en otra lengua, en otra cultura, en otro tiempo, y nuestro modo de pensar y de expresar es diverso al reflejado en la Biblia. De ahí que se exija una actitud distinta al acercarnos a ella, porque cuesta descubrir el acontecimiento que está detrás del texto y el significado que tuvo en su situación originaria, tanto el hecho como al momento de haberlo puesto por escrito. Por ello, hablando nuevamente de este ejemplo de el libro del Apocalipsis, no podemos estar tomando la Sagrada Escritura de manera literal y tratando de traerla a la época actual tal cual, de manera literal. No puede ser. Necesitamos ver qué quiso decir el escritor sagrado. ¿Qué quiere decir los 4 jinetes del Apocalipsis? ¿Qué era para él un jinete? ¿Qué era el Apocalipsis para él? ¿Qué situación vivía? Esto en orden a captar lo que Dios realmente nos quiso decir en base a lo que los autores sagrados nos quisieron decir con sus palabras. Es necesario atender a 2 elementos importantes: la intención del autor y las palabras con las que él se expresa. El único medio que tenemos para llegar al autor es su texto. Un texto que escribió en un momento determinado de la historia, con una finalidad específica. Para conocer la intención del autor es indispensable entonces conocer el contexto histórico. Las palabras de los escritores sagrados son reflejo de una vida, de una historia, de una situación concreta y específica. También son memoria y testimonio de una revelación histórica. Es necesario descubrir la dimensión histórica de los diferentes libros de la Biblia. Tratar de situar bien entre el tiempo y el espacio, al autor, a sus destinatarios, para poder llegar así a captar el momento histórico que vivían, la problemática que enfrentaban, la intención que tenían al escribir a unos lectores concretos, su obra o un pasaje determinado. Así tenemos que el género literario es la denominación de un grupo de obras literarias. Y estas obras literarias se clasifican atendiendo a 3 criterios. El primero, material. Nos va a hablar de un argumento o tema formal
que es el procedimiento, y una situación vital, que es origen y uso. Vamos a poner un ejemplo. La invitación a una ordenación sacerdotal. Material, ordenación sacerdotal. Formal, nombre de los que participan. Familia, seminario, diócesis, congregación religiosa. Del ordenado, del ordenante. Y vamos a poner sus datos sobre el lugar, fecha y hora de la celebración. Vamos a colocar también un pensamiento, es decir, una cita bíblica o la cita de algún documento. Y el último criterio es la situación vital, que menciona origen y uso. El medio vital en que surge es para invitar a una celebración, comunicar una noticia, participar una alegría. De esta manera, dependiendo de lo que se esté hablando en la clasificación de los géneros literarios, será lo que el autor sagrado quiso decir. De modo que un género literario va a variar de autor sagrado a autor sagrado. De manera que podemos tener una clasificación de géneros literarios fundamentales, dentro de los cuales entrarán histórico o narrativo, que involucran dichos, discursos, homilías, parábolas. Hechos como la narración, la saga, la leyenda, las listas, las autobiografías. El jurídico, que sería derecho apodíctico, derecho casuístico, decálogo, series, tratados de alianza. El profético, oráculos de salvación, de amenazas, relatos de vocación, oráculos contra las naciones, acciones simbólicas. El sapiencial, que son proverbios o reflexiones, cánticos y plegarias, que son salmos, ya sea de alabanza, de acción de gracias o himnos. Epistolar, diversos modos de pensar, de comprender y de expresarse, que tiene cada autor sagrado. Dependiendo de lo que quiso decir, ocupará el género literario. Vamos a una breve pausa y regresando vamos a ver que para comprender a los escritores sagrados es útil asomarnos a sus diferentes modos de pensamiento. Regresamos. Vamos a un corte. Envía tus comentarios al 5570 07 2489. Regresamos. Estamos de acuerdo que los modos de pensar de los escritores sagrados difieren de los nuestros, no corresponden a nuestra mentalidad. La manera de concebir la realidad, de entender el mundo, de ver las relaciones, es diversa. En todas las culturas y en todas las distintas épocas es diferente. Vamos a ver algunos ejemplos de algunas formas de pensamiento de los escritores sagrados. Ciertamente no son todos los pensamientos y habrá más, pero vamos a ver unos pocos. Ellos tenían pensamientos de personificación. Es decir, un pueblo, tribu o raza se representa en una persona o en una figura personal. Por ejemplo, tenemos a Ismael, representa a los ismaelitas. Adán, el de la tierra, representa a los humanos, es decir, a los de la tierra. El siguiente pensamiento es étnica. Tenemos en el libro del Génesis, capítulo 25, del 19 al 24, el nacimiento de Esaú y Jacob.
presagia ya la historia de dos pueblos. Y vemos en el versículo 23, dos pueblos hay en tu vientre, dos naciones, que al salir de tus entrañas se dividirán. La una oprimirá a la otra, el mayor servirá al pequeño. Los hijos de Jacob son los representantes de las 12 tribus de Israel. El siguiente pensamiento es el cultual. El ejemplo de ahí es que se explica el origen del santuario de Betel, porque allí es donde se encuentra Señor. Y el nombre de Penuel es porque Jacob ha visto al Señor cara a cara. Otro pensamiento es el costumbrista. Los israelitas no comen el nervio ciático por ser sido tocado Jacob en la articulación femoral en el nervio ciático. Estamos hablando así de una costumbre. Está el pensamiento semántico. El terráqueo, que es Adam, viene de la tierra Adama. Será llamada Isha, porque del varón Ish ha sido tomada. Estos son algunos de los pensamientos, no son todos. Hay más formas de pensamiento y he querido tomar estos pues para darte a saber que todo esto tenemos que tomar en cuenta para nosotros poder atrevernos a mencionar que tal libro de la Sagrada Escritura dice X acontecimiento de manera literal y que va a suceder. No es así. Hay que mencionar todo lo que hemos visto en el programa para poder comprenderlo. Y bueno, la Iglesia Católica todo esto lo ha llevado a cabo a través del magisterio de la Iglesia y todos estos estudios se realizan para poder comprender cada uno de los libros de la Sagrada Escritura, para no inventar y no sacar de contexto cada uno de los libros de la Sagrada Escritura. La Escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu que fue escrita. Y es que el Espíritu es quien ha creado la Escritura y es él mismo quien la recrea mediante la lectura. Si Él ha inspirado la creación de los libros sagrados, es el mismo Espíritu que nos debe de guiar a su recta comprensión, buscando adecuadamente lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra. De esta forma admitimos que Dios es el autor de la Escritura en cuanto que es origen y causa, y que se acerca a nosotros mediante la revelación, que es el ofrecimiento de la salvación. Dicha revelación ha quedado consignada por escrito en los libros sagrados. Ya vemos en la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, el hombre naturalmente no acepta las cosas del Espíritu de Dios. Le parecen una locura y no pueden entenderlas, porque hay que enjuiciarlas espiritualmente. En cambio, el hombre de espíritu lo discierne todo. Ya Dei Verbum nos menciona que la Escritura se ha de leer y de interpretar con el mismo espíritu que fue escrita. Por lo tanto, para poder descubrir el verdadero sentido del texto sagrado, hay que tomar en cuenta el contenido y la unidad de toda la Escritura, la tradición viva de la Iglesia y la analogía de la fe. No estamos por encima de la palabra. La Sagrada Escritura, unida a la tradición de la Iglesia, es la norma suprema de la fe de la Iglesia. Dei Verbum 21. Esto exigirá de nosotros una serie de actitudes concretas, actitud de fe, de escucha, obediencia, apertura, dejarnos interpelar y juzgar por la palabra, servirla, proclamándola con libertad y respeto. Por ello, vive el hoy. No te preocupes
por toda esa información del fin del mundo. Vive hoy. ¿Hoy ofendiste a alguien? Hoy pídele perdón. Hoy tuviste una actitud poco deseable. Ofrece disculpas. Hoy ya diste gracias a tu Creador por todo lo que tienes e inclusive por lo que no tienes. Hoy alguien te ofendió, perdónalo. Es decir, vive en el hoy, todo hoy, solo hoy. No importa lo que se esté escuchando. Recuerda que cada vez que escuches información o cierto tipo de noticias respecto al fin del mundo, simplemente haz un alto y recuerda que para poder interpretar correctamente la Sagrada Escritura hay muchos medios. Está el magisterio de la Iglesia y hay que estudiar qué quiso decir el autor sagrado. ¿Por qué se expresó así? ¿Por qué utilizó esa palabra? ¿Por qué ocupó esas imágenes? Esas imágenes que él tiene en su mente son las mismas que tú manejas. ¿Serán tus conceptos los mismos que maneje el autor sagrado? ¿Él manejará los mismos pensamientos que tú manejas? Hazte esas preguntas. Respóndete. Ponte a la búsqueda del Señor y Él responderá todas esas dudas para que de esta manera no entremos ni en pánico ni en temor, podamos dormir tranquilos, porque el Señor no es un Dios que nos mantenga en un estado de estrés. Es la revelación de una verdad que nos hace libres. Y vamos a escuchar qué dice la encíclica Evangelii Nuntiandi acerca de esta verdad revelada y posteriormente vamos a escuchar también qué opina San Agustín. El Evangelio que nos ha sido encomendado es también palabra de verdad, una verdad que hace libres y que es la única que procura la paz de corazón. Esto es lo que la gente va buscando cuando le anunciamos la buena nueva, la verdad acerca de Dios, la verdad acerca del hombre y de su misterioso destino, la verdad acerca del mundo, verdad difícil que buscamos en la palabra de Dios y de la cual nosotros no somos, lo repetimos una vez más, ni los dueños ni los árbitros, sino los depositarios, los herederos, los servidores. De todo evangelizador se espera que posea el culto a la verdad, puesto que la verdad que él profundiza y proclama no es otra que la verdad revelada, y por tanto, más que ninguna otra, forma parte de la verdad primera que es el mismo Dios. El predicador del Evangelio será aquel que a una costa de renuncias y sacrificios busca siempre la verdad que debe transmitir a los demás. No vende, no disimula jamás la verdad por el deseo de agradar a los hombres, de causar asombro, ni por originalidad, ni por aparentar. No rechaza nunca la verdad, no oscurece la verdad revelada, por comodidad, por miedo. No deja de estudiarla, la sirve generosamente sin avasallarla. Señor, ¿dónde te hallé para conocerte? Porque ciertamente no estabas en mi memoria antes de que te conociese. ¿Dónde te hallé, pues, para conocerte, sino en ti mismo, lo cual estaba muy por encima de mis fuerzas?
Pero esto fue independientemente de todo lugar, pues nos apartamos y nos acercamos, y no obstante, esto se lleva a cabo sin importar el lugar. Oh verdad, tú presides en todas partes a todos los que te consultan, y a un mismo tiempo respondes a todos los que te interrogan sobre las cosas más diversas. Tú respondes claramente, pero no todos te escuchan con claridad. Todos te consultan sobre lo que quieren, mas no todos oyen siempre lo que quieres. Óptimo servidor tuyo es el que no atiende tanto a oír de ti lo que él quisiera, cuanto a querer de ti aquello que de ti escuchare. Hemos llegado así al final de este programa y solo quiero que recuerdes que nadie sabe ni el día ni la hora, solamente el Padre, porque tampoco el Hijo lo sabe. No te expongas innecesariamente, cuídate, cuida a tu familia. Nos vemos, primero Dios, la semana que entra. Hasta pronto. ¿Dónde estás? Transmitiendo en Radio San Juan Diego. Visítanos en nuestra página www.diocesisdecuautitlán.org.mx o en nuestro Facebook Live y compártenos tus experiencias todos los viernes de 11 a 12:30. Aquí te espero. Mi nombre es Virginia Alvarado.